Bueno, dijimos que en esta segunda parte íbamos a hablar de laberintos, de un laberinto en particular, porque bueno, si uno va a la definición de laberinto, es ese lugar formado por calles, encrucijadas, intencionalmente complejo para confundir a quien entre ahí, ¿no? Para que se pierda. Hay un tema interesante con la etimología de la palabra, que es dudosa, pero parece que viene de Asia Menor. En realidad, el término viene del griego, labirintos. Acá me corregirá mi interlocutor, que de esto sabe seguro más que yo, y describe esa estructura. Etimológicamente nos remite al labris, o doble hacha minoica, el símbolo de la diosa madre de Creta, aunque la palabra tiene su origen en Libia, posiblemente llegó a Creta desde Anatolia, a través del comercio. Los laberintos y los símbolos laberínticos se remontan a la época neolítica, aparecen en regiones diversas, como la actual Turquía, Irlanda, Grecia y la India, entre otros. Bueno, otra cosa que se puede decir es que se distinguen los univiales de los multiviales, pero el univiario es ese que uno entra y sale necesariamente, porque es simplemente retuerce un poquito el camino nada más, y los otros, me parece los más interesantes, son los multiviarios, o dédalos, y acá vamos directo ahí a donde nos lleva la charla de hoy, porque el laberinto más famoso es el laberinto de Creta, en realidad, ¿no? Que tiene que ver con la mitología. Se buscó durante mucho tiempo, arqueólogos han buscado una posible ubicación de ese laberinto si hubiera existido. Aparentemente ya se concluyó que no existió, aunque en monedas de la época se ha encontrado el símbolo de ese laberinto que llevó a Teseo a encontrarse con el Minotauro. Y bueno, y de esto queríamos hablar hoy con nuestro amigo Bernardo Borkenstein. ¿Cómo anda, Berbork? ¿Qué tal, Daina? ¿Cómo están? Muy Bien. bien. Te veo ahí afuera del café de Hopper, no te dejaron entrar. Estás afuera del café. Salí porque había mucho ruido. Mucho ruido adentro, sí. Este, ¿Cómo andás, Bernardo? bueno, bien, bien, muy bien. Por suerte, contento de estar acá con mis queridas mariposas. Vos estuviste trabajando laberintos con el amigo Borges, que era un gran Sí, interesado por este con, tema, ¿no? bueno, el tema del laberinto es uno de los tópicos, los espejos, los laberintos son uno de los tópicos de Borges. Yo estoy Sí. trabajando la casa de Asterión, justamente, Qué, el qué cuento relato que habla increíble. de Tauro. Una de las cosas que quería aclarar es que el laberinto de Creta es multicursal. Entonces, una Perdón, de las cosas se más cortó un poquito. llamativas, que el laberinto de Creta era monocursal, no era multicursal. Ajá, Era de los mira. laberintos que doblando siempre para un lado llegabas al centro, Sí, porque generalmente en los laberintos multicursales la idea es, por ejemplo, llegar hasta la otra punta, no siempre llegar al centro. El claro. laberinto que tiene como objetivo principal llegar al centro es el monocursal. Y es el Bien. que tiene un cierto sentido iniciático de viaje al interior de uno mismo, de búsqueda de la superación. Uno sale Y como distinto a lo tú, que entra. exacto, exacto, sobre todo después de luchar con la bestia interior, que es lo que hace, ¿sí? De derrotar a la parte animal de uno mismo. Y decías bien tú el tema del Abris, porque los pueblos anteriores, sobre todo la civilización minoica, la anterior a la civilización, digamos, área posterior, tenían una religión con diosas, una religión diosa y sociedad tipo matriarcal. Entonces la diosa estaba representada por una paloma y pasa luego a ser representada por un toro. Y tener el toro como divinidad, efectivamente, es de no solo de Turquía, sino de toda la zona de los pueblos cananeos, los más importantes de los cuales, pese a lo que diga la Biblia, son los fenicios. Claro. Entonces ahí también hay una explicación de por qué aparece el toro como símbolo en este laberinto. Una de las Aunque estamos en... explicaciones es esa, Ahí justamente. está. Estamos en la mitología griega, que es una cosa, yo recordaba, ¿sabes, Bernardo? Mientras repasaba un poco la historia de Teseo, recordaba en mi tempranísima adolescencia, apenas saliendo de la niñez, una amiga de mi mamá me regaló un libro sobre mitología griega, que era una especie de aquellos libros enciclopédicos, eran libros grandes de tapa dura, muy ilustrados, los mitos Tuve griegos. de esos también, claro. Los mitos griegos. Vos sabés que yo llegué a estar tan fascinada con eso. Yo descubrí ahí el universo de la mitología griega, no lo conocía. Y sobre todo me fascinó la construcción de ese universo tan coherente en que vos, si vos te pones a estudiar el mito de Teseo y el Minotauro, tenés que ir para atrás y hablar de Geo,
y antes de eso de otra Exacto. cosa, y después si vas para adelante te encontrás con Ariadna y el ovillo y el hilo, y después te encontrás con Dédalo y de ahí vas a Ícaro y de Ícaro, y es una cosa absolutamente coherente que explica todo el universo y te va Sí, llevando como el eso se llama una hilo. cosmogonía, ¿no? Sí, Que sí, es sí, una sí, cosa sí, fundamental, no solo que sea coherente, sino que sea consistente, que no haya mitos que nieguen otros mitos o que los claro, digan. Eh, También hay que tener en cuenta que hay muchas fuentes, ¿verdad? O sea, es muy raro que obvio. haya una única versión de los mitos. Pero pasa con la Biblia. En los rollos del Mar Muerto se encontraron, creo que es un texto de Elías, si no me equivoco, o de Samuel, que es ligeramente distinto del canónico de la Biblia. No con los mitos griegos. Es común que cuando alguien anotaba algo, anotaba una versión y después hay matices. Claro. Acá hay varias Y en el mito fuentes, de nosotros Teseo, estamos acostumbrados cuando nos encontramos con la mitología, varias fuentes, sobre todo de la etapa de la Grecia clásica y los distintos la autores, más ¿no? importante es Plutarco, Ujú. ¿no? Plutarco, la biblioteca de Apolodoro, y un poco, no, un poco Diógenes Sículo. Pero básicamente Plutarco y Apolodoro son los más importantes. Bueno, ¿quién era Teseo y por qué se tenía que ir ahí a meterse a matar al Bueno, Minotauro? Teseo era lo que se llama un héroe fundacional, es el héroe que da origen a la importancia de Atenas. En el caso de Atenas, como él es el hijo del rey de Atenas, no la funda propiamente, pero sí es el héroe que la convierte en una ciudad importante, entre otras cosas porque la libera del yugo de Creta, porque Atenas en aquel momento era tributaria de Creta, como lo vamos a ver ahora Ujú. justamente, en por qué Teseo tiene que ir a Creta a luchar. Entonces es el héroe que convierte a Atenas en una gran ciudad. Es el héroe de la región ática, ¿sí? Que es toda la región donde está Atenas, y tiene una de las colecciones de mitos más importantes de todos de todas las que hay, ¿verdad? Claro. Porque Es si el nos que fijamos iba a ser uno de probablemente, los mayores héroes de Grecia, ¿no? es que probablemente solo Heracles sea más importante Ujú. que Teseo. Ese es realmente un héroe que tiene todo lo que se necesita para ser, digamos, un héroe clásico completo, ¿no? No hay una anunciación de su nacimiento, pero sí hay un nacimiento indicado en su modo por un oráculo, es hijo de un dios, tiene la virtud heroica, entonces, pero Ujú. vamos a desde el principio, ¿no? Vamos a ver justamente este nacimiento prodigioso de Teseo, que parte, como ya dijimos, del que ya era el rey de Atenas, que era Egeo, que no tenía hijos, y después de repudiar una esposa tras otra, decía el oráculo de Delfos a la tenía hijos. Y el oráculo le da una respuesta completamente hermética, le dice que cerrara el odre de vino o que no lo abriera hasta llegar a su casa. Entonces, Ujú. Egeo, perdón, no entiende esa profecía y bastante preocupado por eso, en su ruta a volver a Atenas pasa por Tresén, que era otra ciudad-estado, y es alojado, como rey que era, por el rey de ahí que se llamaba Piteo, y le cuenta lo que le había pasado. Pero Piteo sí entiende lo que el oráculo le había dicho. Entonces, como quería tener descendencia de un rey tan importante, lo emborracha y a la noche le pone en su cama, en aquella época, recordemos que es a su hija Etra, para que yaciera con él, dicen los mitos, y Sí. le diera un hijo real. Lo que ocurre junto con eso es que Etra es transportada milagrosamente a una isla para hacer un ritual de instigación de Atenea, y es violada por Poseidón. Entonces, en la misma noche tiene relaciones con un dios y con un mortal. Y por eso Teseo tiene un padre celestial y un padre terrenal, algo que es bastante común en muchas figuras divinas, incluso posteriores a los mitos griegos. ¿Sí? Ujú. Es un padre hombre y un padre divinidad. Y esto es esencial porque es otra de las características del héroe, y que es tener algo mágico asociado a su nacimiento. No tiene por qué ser un padre divino, pero bueno, esa es una de las características. Algo distinto tiene que tener, sobre todo que anuncie que él va a ser portador de la virtud heroica o arete, que es la diferencia entre el héroe y el hombre común. El héroe va a buscar siempre la gloria, va a buscar siempre el camino que lo haga brillar, a diferencia del hombre común que puede tener miedo, puede querer la comodidad o puede querer otras cosas. Entonces Egeo, que ya tenía que volver a Atenas porque, bueno, tenía que ocuparse de sus cosas, habla con Etra y le dice, eh,
voy a dejar acá mis sandalias y mi espada debajo de una piedra enorme, y no le digas a Teseo de quién es hijo hasta que sea capaz de recuperarla, o sea, hasta que sea capaz de mover la piedra. Y una piedra realmente muy grande. Lo que demuestra que Egeo también tenía ciertas características especiales. Claro. Y Teseo, que era realmente un joven extraordinario, logra a los 16 años, cuando la madre le dijo que tenía que mover esa piedra, tirarla al diablo de un empujón, y ahí sí recupera las sandalias y la espada, y se entera de su origen real, y decide ir de Trecén hasta Atenas para reencontrarse con su padre y sobre todo con su derecho de ser el rey de Atenas. Exacto. Ustedes me preguntarán, ¿por qué no se queda y es el rey de Trecén? No, bueno, porque su Y la verdad destino... que el mito no nos dice si Piteo tenía un hijo que fuera el heredero legítimo. Nos dice que tenía hija, pero no nos dice nada más. Claro. El tema es que, como este es el mito fundacional de Atenas, le da una importancia mayor a Atenas que a Trecén. Exactamente. Bueno, Pero ahora recordemos se que, va para Atenas. Cuando llega a Atenas, ya estaban sufriendo las consecuencias de la guerra concreta. exacto, pero aparte digo, él elige el camino difícil. Él podía ir en barco, que era un tema sin inconvenientes, pero decide ir por el camino, que era un camino que bordeaba al mar, que estaba lleno de bandidos y de monstruos, a los que se va cargando uno tras otro sin ningún problema. ¿Sí? Entonces Teseo, con 16 años, recordemos, Como ya The Witcher. llega hecho como The Witcher, sí, pero no tan impasible como Hamill, como Hamill, Henry Cavill. perdón, como Henry Cavill. Pero algo así, exacto. Entonces, el tema es que cuando llega a Atenas no puede entrar porque había asesinado a un montón de gente, entre ellos un hijo de Poseidón igual que él, y tiene que hacerse purificar. En aquella época, simplemente por el procedimiento de hacerte purificar, vos ya podías liberarte de las cargas de tus pecados y empezabas de nuevo. Entonces, cuando llega a Atenas, él es nuevamente una persona limpia y puede reclamar el trono. Pero el padre no lo reconoce. Entonces ahí hay un episodio medio complejo con la esposa actual del padre, que era la bruja Medea, que intenta matarlo, pero el padre reconoce la espada de Teseo. No entendemos por qué sacó la espada en el medio de una cena, pero la sacó, no sé, querría cortar un pedazo de carne con la espada. Y ahí, al reconocer la espada, manotea la copa envenenada que él iba a tomar y lo impide, y ahí lo instaura como príncipe, desterrando a Medea y al otro hijo que había tenido, que es otra historia. Ese hijo se llamaba Medo y es el origen mítico del pueblo enemigo por antonomasia de los griegos, que eran los persas. Claro. Y Medea es otra brutal historia también, ¿no? Sí, claro, Medea, mala suerte para elegir hombre Medea, ¿no? La verdad, pobre, eligió mal siempre. Sí que era una verdadera bruja y se las arregla. Pero bueno, tenemos que cortar nuestra historia y cambiar de lugar y cambiar de tiempo. Bastante tiempo antes de que esto ocurriera, en Creta, Minos tenía un hijo que se llamaba Androgeo, que era un gran atleta. Recordemos que los juegos que había en Grecia eran una forma de darle brillo a Atenas. Según otras versiones, era una guerra entre Creta y Atenas, a unos juegos, y cuando llega Egeo, que siente envidia de un guerrero tan imponente que no era su ciudad, lo manda a matar un toro mágico, un toro medio bestial que había por ahí, y el toro mata a Androgeo, a resulta de lo cual Minos le declara un tributo que cada 7 años tenían que enviar 7 doncellas y 7 efebos, digamos, 7 doncellos, porque no, esa palabra no existe, pero así que tenían que ser jóvenes puros de ambos sexos, para el Minotauro. Expliquemos quién es el Minotauro, que tiene un origen increíble. Otro origen era, entre otras cosas, el tío hace salir del mar de Creta un toro de una pureza perfecta, un toro blanco de una belleza y una pureza perfecta, con el objetivo de que le sea sacrificado. El toro era tan lindo, un animal tan impresionante, que Minos decide quedárselo para mejorar sus propios rebaños y sacrifica un toro cualquiera, cosa que Poseidón detecta y decide la inocencia de Minos, me deslumbra, ¿no? Creyendo que le iba a pasar. Y la de Poseidón, que se manda su propio regalo, sí, bueno, labura poco. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, lo que hace es, con la ayuda de Afrodita, hace que Pasifae, la esposa de Minos, que no tenían un matrimonio del todo feliz porque Minos era un poco mujeriego, se enamore del toro de Creta, o sea, un amor zoofílico, y con ayuda del gran arquitecto Dédalo, otro personaje mítico, que le fabrica una especie de maqueta de madera de una vaca, logra unirse al toro, y como resulta de ese amor tiene un hijo. Parsifal se mete entre una vaca de madera, es deslumbrante, sí. No me digas, es increíble. Y engaña a un toro
evidentemente o estaba muy necesitado o era de pocas luces, ¿no? Sí, o tenía olfato el toro. Y ya Bueno, estaba, lo que supongamos que quería un era ya hacer, arquitecto como Dédalo el olor lo resolvió, seguramente, pero digamos que confundir sí. una hamaca con una cosa de madera Sí, es la difícil. verdad. Bueno, El tema es en que fin, nace un ser bestial con, las descripciones dicen mitad hombre, mitad toro, pero en realidad era un hombre con cabeza de toro, con cabeza de toro. que Y se era alimentaba de además muy carne humana. salvaje y se alimentaba de carne humana, a resultas de lo cual Minos decide encerrarlo en el laberinto que, según unas versiones, manda a construir para encerrar al Minotauro y según otras versiones ya estaba construido y lo había mandado a hacer como una prisión Ujú, especial. El tema es que este laberinto, como decía, era monocursal. De ahí que Borges en su cuento diga que él, o sea, que está narrado en primera persona, Minotauro dice que él claro. puede salir cuando quiera, que no hay puertas, En que realidad, en la él no casa de sale porque Asterión, no quiere, porque no tiene nada que el hacer relato está hecho con desde el punto los de seres vista del pálidos. Minotauro, que es Asterión, ¿no? Y El que lo narrado como narra un es el acertijo, propio, ¿verdad? claro. Exacto. Y él dice, yo puedo salir, es la cara de la plebe que me resulta desagradable y hasta espantosa lo que hace que me quede acá adentro. Pero entonces, el Minotauro estaba ahí, había que dar el tributo, y cuando llega Atenas, Teseo, es muy cercano a la tercera Sí. entrega de este tributo desde que había sido impuesto. Para lo cual él decide ser uno de los que va. Y según una de las versiones, que es la que a mí más, por lo menos me gusta, hay que entender que esto se mira con fe poética, no con fe histórica, Minos mismo iba a elegir quiénes eran los jóvenes que iban a ser tributados. Y acá Teseo hace dos cosas. Primero, se impone a sí mismo, él era lindo, fuerte, todo, no tenía ningún problema con eso. Lo que no era puro, porque en ese viaje de tres en Atenas había tenido un par de hijos. Pero logra imponerse a sí mismo y además logra hacerle creer a Minos que dos de sus amigos que estaban vestidos de mujer también eran elegibles, entonces va con un contingente con más hombres que ¿Mm? mujeres. Pero básicamente él convence a Minos diciéndole que, bueno, yo voy, pero si yo mato con mis propias manos al Minotauro, queda liberada Atenas de este tributo. Lo cual tenía sentido porque ya no había que alimentar Claro. al Minotauro, ¿verdad? Entonces, en el viaje, que vamos a ahorrarlo un poco, que va Minos con Teseo y el resto del contingente y la tripulación, o sea, el resto del tributo y de la tripulación, hay una lucha, una contienda a ver quién es más guapo de los dos. Cuando Minos decía, bueno, yo soy hijo de Zeus, y otro decía, a mí que me importa, yo soy hijo de Poseidón, se pelean, pero ambos demuestran su origen divino, lo cual los deja un poco empatados, Ujú. ¿verdad? Y cuando llegan a Creta, había un luchador muy famoso al que Teseo enfrenta y vence, algún entretenimiento previo al sacrificio, y ahí es cuando Ariadna, la hija de Minos, lo ve y se enamora de él. Esta es la parte fundamental, porque según el mito, la Minos ayuda quedó de chocho, me Ariadna, imagino. Minos, y estaba mira, chocho Minos con ese romance. Minos desaparece de todo en este mismo momento. Sí, Supongo claro. yo que Minos, desde la muerte de Androgeo y del asunto de Pasífae con el toro, ya Ya tenía no, una gastritis importante, ¿no? ya no le importaba mucho lo que hiciera la hija, con quién se casara y Sí, todas esas cosas. probablemente ya estaba. Del otro lado, Bien, aparte recordemos que Minos termina siendo uno de los jueces del infierno, ¿verdad? claro. Minos Es que Eáculo y no le Radamantis, quedaba eran. otra, no le quedaba otra. Exacto, No. exacto. Entonces Bueno, y desaparece Ariadna es la que Minos. pone un poco de inteligencia en la historia. Sí, le entrega, según la versión más popular, a Teseo una espada y un ovillo mágico, que en realidad era un ovillo que se desenredaba solo y guiaba hacia su destino a la persona que lo llevaba. Acá tenemos un problema, ese ovillo tenía que pesar unos 60 kilos más o menos. Para No tener es todo el que, largo que se necesita, ¿no? exacto, no Pero es era que Teseo no mágico, tuviera la porque está. fuerza, exacto, no es que Teseo no tuviera la fuerza de llevarlo, sino que era incómodo. Hay otra versión que dice que lo que le entregó a Ariadna para orientarse era una corona mágica luminiscente, o sea, una corona que brillaba. Lo No me cual es gusta más tanto. razonable en un laberinto monocursal, pero no importa, vamos a suponer que era un No me hilo por gusta todo el tanto, porque mundo, esto del hilo me remite mucho a Hansel y Gretel, a Pulgarcito también, al ¿no? rastro de migas, por supuesto, es el mismo Exacto, mi tema, ¿no? Es la misma estructura, exacto, claro, ni que hablar. Sí, sí, o a las marcas de tiza, a todo lo que señala un camino exacto, para volver. exacto. El tema es que, bueno, tanto en el cuento de Borges como en la versión de Apolodoro del mito, Teseo llega al centro del laberinto, encuentra al Minotauro y lo vence con sus manos. O sea, no usa la espada
ni usa su famosa maza de bronce, que era una de las herramientas que llevaba a todos lados Teseo como arma, entre otras cosas para explicitar su enorme admiración por Hércules, que podría constituir otro programa entero, la Sí, relación claro. entre Teseo y Hércules. Matan al Minotauro, gracias al hilo mágico logra salir, y en su barco se las toma rápidamente. Y acá tenemos que decir que el barco tenía 2 juegos de velas, ¿sí? Unas velas negras, que es la que llevaba por el luto de enviar a los jóvenes más hermosos a la muerte, y un par de velas blancas que Egeo le dio a Teseo para que las cambiara si regresaba victorioso. Se ve que tenía un trastorno de ansiedad Egeo, que no podía esperar a que desembarcaran, y Quería él verlo sabía que si las velas desde volvían, lejos, ¿no? exacto, que si volvía con velas negras, Teseo había fracasado y por lo tanto Pero muerto, además es y si lógico, volvía vos con velas en imaginate, blanco, Bernardo, vos imaginate, vamos a Atenas de la época, vos estás en Atenas, al borde del mar que hoy se llama Egeo, y ves venir una nave que sabés que es la de tu hijo. ¿Cuánto tiempo tenés que esperar para que llegue a la costa bien, sin saber qué pasó? Yo bueno, estaría igual, es yo haría lo verdad. mismo, o sea, poneme alguna, haceme la señal, me voy a morir si no esperando acá, ¿no? Teseo vivió una generación antes de la guerra de Troya, y la Ujú. vuelta de Egisto a Micenas estaba marcada por una serie de fuegos que se iban prendiendo sucesivamente como si fuera un telégrafo, que cuando lo iban viendo ciertos vigías que estaban apostados, sabía que volvía el Avisaba. rey. Había formas, pero el tema es que para que los mitos funcionen tiene que haber una falla mítica. Lorina Obviamente, siempre dice, como por ejemplo pedir la inmortalidad pero olvidarse de la eterna juventud. Entonces vivís eternamente envejeciendo internamente, lo cual es un claro, castigo. espantoso, Pero claro. tiene que haber una falla mítica. Este tema de las velas negras después es incorporado y pasa a ser parte del mito, del mito ya no, de la leyenda de Tristán e Isolda. Exactamente Claro, igual, con un porque tema de termina velas siendo un negras y velas código muy blancas. claro además, ¿no? Es un código Por muy supuesto. claro además, digo, lo negro, lo Exacto. blanco, ¿no? Sí, Bueno, pero claro. resulta que Teseo venía de luna de miel. Sí, tenía luna de miel y decía hacer una paradita para noche de bodas en la isla de Naxos, pero ahí Atenea le dice que embarcara y se fuera inmediatamente. Y se embarca y se va, dejando a Ariadna abandonada en la No, isla, donde se encontraba por Dioniso, o sea, amante de Dioniso, etcétera. Recordemos que a Apolo se le resistían muchas, pero a Dioniso ninguna, eh, porque obviamente era el que traía el vino. Y bueno, ahí se va a la isla en una cosa que es una de las cosas más inexplicables, porque se va de Naxos, pero antes de consumar sí, su sí. relación con El Ariadna. muchacho estaba muy perdido del Y laberinto, en todo salió este muy perdido de apuro, ese laberinto, me parece, porque no fue lo único que no hizo. no cambió las Claro, velas del barco. Esa es la otra cosa. Se ve que en el apuro se olvidó del código con el padre y llega con las velas negras. Cuando Egeo divisa el barco que volvía con velamen negro, asume que Teseo murió y presa de la desesperación se tira desde un peñasco para suicidarse y a partir de ahí el mar pasa a llamarse Egeo como lo conocemos hoy en día. exactamente. Yo te voy a decir que cuando leí Eso eso es, en aquel libro de mitología, me vino casi un paro cardíaco. Yo no podía creer que aquello. Me vino una tristeza sí, tan infernal, pensando que aquel hombre se había matado sin saber la verdad, que era victorioso, que había ganado, que todos podían ser felices y comer perdices. Y el otro, que yo quiero adjetivarlo acá, se olvida de cambiar las velas. bueno, No es es digno que de eso. los héroes siempre tienen una falla y Teseo es un héroe bastante fallido. En prácticamente, salvo el asunto del viaje desde Trecena a Atenas, que es impecable en sus victorias, Teseo siempre se manda alguna macanita. Bueno, mató Y al como Minotauro, luego, por ¿no? ejemplo, casarse con la cuñada, ¿no? Que es la hermana menor de Ariadna, que era Fedra, por ejemplo, ¿no? Ah, pero eso lo hacían todos, se casaban con hermanas, con hijas, con vacas, con toros, o sea, Por supuesto, no pero quiero importa decir, mucho. siempre Teseo, lo que pasa que el asunto de casarse con Fedra lleva a la muerte del hijo primogénito de Teseo. O sea, Sí, siempre Teseo se manda una macana que termina en una desgracia. sí, exactamente. Pero entonces ahí se origina una historia interesante que trasciende la época mítica y pasa a la época filosófica de Grecia, que es la paradoja del barco de Ah, Teseo. es fantástico. La Contá paradoja es eso. así. Se dice que los atenienses guardaron por muchos siglos el barco en el que había vuelto Teseo de Creta como un monumento. Obviamente, un barco de madera, cada tanto tiempo se le pudría algo y ellos cambiaban la pieza podrida por otra. Y la paradoja es, el día que cambiaron el último pedacito que permanecía original y ya ninguna de las partes había estado en contacto con el viaje de Teseo,
¿El barco de Teseo sigue siendo el mismo barco? O sea, ¿sigue siendo el barco de Teseo? Es fantástico pensar eso, ¿no? Y todavía una mejor. Supongamos que cada pieza que se estropeaba la reparaban y la utilizaban para hacer un nuevo barco. Hasta que al final había 2 barcos. Uno que era el barco que fue continuamente reparado y otro que fue el nuevo barco hecho con todas las piezas originales. ¿Cuál de los dos es el barco de Teseo, no? Es fantástico pensar eso, es fantástico. Yo recordaba hace pocas horas, hablando con amigos del incendio de Notre Dame, y cuando todos nos impresionábamos de que esa obra increíble se viniera abajo como se vino, con esa fragilidad increíble, una de las obras más importantes de la cultura occidental, y revisando la historia, Notre Dame fue muchas veces destruida parcialmente, ¿no? Reconstruida, y yo decía, dentro de no sé cuánto tiempo, cuando leamos la Wikipedia de Notre Dame, el incendio va a ser uno más de muchas otras cosas que sufrió esa catedral. Y para nosotros, para la gente que lea dentro de no sé cuánto tiempo la Wikipedia de ese momento sobre Notre Dame, va a ser una más, y Notre Dame va a ser Notre Dame, la misma Notre Dame que era para nosotros antes del incendio. Sí, sin embargo, también pasa con los edificios que son reconstruidos. Claro. O sea, como los palacios de los reyes de Francia, que se construían y se construía otro más grande arriba. O el templo de Jerusalén, el templo de Herodes y el templo de Salomón y el templo de Herodes se construían en el mismo lugar, pero el de Herodes era mucho más grande y ambos son el templo de Jerusalén. O sea, eso pasa mucho, entre otras cosas porque las construcciones medievales estaban hechas para durar, ¿no? Acá te tiran un avioncito a las Torres Gemelas y las derrumban. Exactamente. O sea, las construcciones modernas no están hechas con una ambición de eternidad que antes sí había. De hecho, te cuento, hay carreteras romanas que todavía son transitables, y una carretera moderna, a los 5 años hay que hacerla de vuelta. No 5, pero hay que hacerla de vuelta cada tanto tiempo. Sí, claro. Sí, pues, totalmente. Por supuesto, eso es así. Hace poco vi un documental sobre la Vía Appia, la construcción de la Vía Appia, y cómo era el tema de las piedras y cómo se asentaban, y hay descubrimientos recientes sobre por qué sigue siendo hoy un lugar transitable, y también tiene que ver con eso, ¿no? Con esa paradoja. Hasta dónde estamos pisando lo mismo que en aquel momento, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno, Borkenstein, estás de vacaciones como corresponde en esta época del año. Pero se me terminan en pocos días. ¿Cuándo recomenzás los talleres? Los talleres recomienzan el primer lunes de marzo. Bueno, pero hay tiempo todavía. Sí, hay tiempo. Estoy empezando recién la publicidad y a planificar los temas y eso. Pero cualquier persona que esté interesada me puede llamar o me puede escribir y, le explico, le coordinamos, hablamos de la temática. Bien. Este año voy a hacer el famoso taller de pensamiento complejo, que ya cumple 3 años, y voy a dar también un taller de mitología griega, para empezar en el primer módulo. Qué lindo. A tratar el mito de Heracles. Fantástico, me encanta. Un taller limitado de 6 clases. Bueno, inventaremos algún programa para Heracles entonces. Pero cómo no. Y te llamaremos. Podemos ver cómo llegó a fundar una parte de Galicia, por ejemplo. Bueno. En fin, podemos ver muchas cosas. Bernardo, ¿cómo es más fácil que la gente te ubique? Con mi celular, 093-973-703, o si no, mis redes sociales, busca Bernardo Borkenstein y me encuentra. Perfecto, muy bien. Bernardo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Abrazo enorme y hasta la próxima que me convoquen. Hasta pronto, gracias. Chao. Amigos, Bernardo Borkenstein en Efecto Mariposa, el mito de Teseo y varias cosas más. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa,